El éxito de un modelo de Machine Learning radica en la calidad de los datos con que lo estemos alimentando, y esto resulta siendo más relevante muchas veces que incluso el mismo modelo. Esto quiere decir que si usamos un modelo sofisticado pero no tenemos muy buenos datos, no podremos obtener muy buenas predicciones. Mientras que si usamos un modelo relativamente sencillo pero hemos preparado adecuadamente los datos, muchas veces podremos obtener muy buenas predicciones. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos garantizar que los datos con los que alimentamos el modelo son los adecuados? Pues la respuesta a esto es un campo del Machine Learning que se conoce como la ingeniería de características, o en inglés el Feature Engineering, que se enfoca precisamente en esa preparación de los datos para que luego cuando los presentemos al modelo posteriormente obtengamos las mejores predicciones posibles. Así que en este video les voy a compartir una guía completa de la ingeniería de características, una fase clave en cualquier proyecto de Machine Learning. Entonces vamos a entender qué es la ingeniería de características, por qué resulta esencial en un proyecto de Machine Learning y cuáles son las principales técnicas que hacen parte de este Feature Engineering. Además, en la descripción del video van a encontrar el enlace de descarga de esta guía, así que sin más preámbulos comencemos. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender qué es esto del Feature Engineering o la ingeniería de características, tenemos que comenzar recordando un concepto básico que es el concepto de las variables o las características de un set de datos. Cuando hablamos de la ingeniería de características es importante tener en cuenta que estamos hablando de sets de datos estructurados o que vienen en formato tabular. Y cuando tenemos entonces nuestro set de datos, por ejemplo una tabla de este estilo, las filas se conocen como los registros o los datos, como tal cada uno de los datos que tenemos, y las columnas se conocen precisamente como las variables de nuestro set de datos o las características. ¿Qué es lo que ocurre usualmente? Que cuando tenemos nuestro set de datos en bruto, los datos pueden tener diferentes tipos de problemas o diferentes tipos de limitaciones. Por ejemplo, pueden estar incompletos, podemos tener celdas dentro de esa tabla donde hay datos faltantes. Podemos tener datos, si comparamos diferentes columnas, cada una con una escala diferente o con un rango de valores diferente, si hablamos de variables numéricas. Podemos estar intentando usar un modelo que asume que los datos tienen una distribución gaussiana o normal y la columna de interés o las columnas de interés no tienen una distribución normal. O puede ser que algunas de estas columnas, de la A a la F por ejemplo, no sean relevantes para el modelo, es decir, si introducimos esa variable al modelo, no va a ser una variable que va a tener un gran impacto en las predicciones, son irrelevantes. O puede ser que introduzcamos demasiadas variables o muy pocas al modelo y las predicciones no sean buenas. O puede ser que alguna o algunas de esas columnas contengan datos categóricos que no están en formato numérico, y todos los modelos de Machine Learning requieren que los datos tengan una representación numérica, así que tendremos que hacer algún tipo de conversión sobre esos datos categóricos. O puede ser que tengamos variables numéricas, pero valores extremadamente grandes o extremadamente pequeños, que se salen del rango normal o típico de la mayor parte de los valores de esa variable. Esos son los valores extremos. Y todos estos pueden ser inconvenientes que pueden afectar el entrenamiento y las predicciones que genere el modelo. Bien, teniendo claro qué es una variable o característica y teniendo claros los problemas o los inconvenientes a los que nos podemos enfrentar en un problema real cuando tenemos que procesar esos datos con un modelo de Machine Learning, entendamos ahora qué es la ingeniería de características. Pues la ingeniería de características simplemente la podemos definir como ese conjunto de operaciones o de procesos o de manipulaciones que hacemos sobre los datos en bruto para lograr extraer aquellas características que resulten relevantes para un modelo de Machine Learning, de tal manera que tras entrenarlo logremos generar las mejores predicciones posibles. Y esto resulta clave por lo que mencionamos en la introducción del video, y es que podemos tener un modelo tan complejo como queramos, pero si los datos con los que lo alimentamos no son adecuados, pues no vamos a obtener buenas predicciones. Mientras que si tenemos un modelo, bien sea complejo o sencillo, pero los datos tienen la calidad adecuada, esas predicciones que generemos con el modelo van a ser generalmente muy buenas. Así que en esencia lo que busca este Feature Engineering es garantizar esa calidad necesaria de los datos para obtener al final buenas predicciones.
La idea básica de este primer conjunto de técnicas del manejo de datos faltantes es muy sencilla y es como su nombre lo indica. Cuando tenemos datos faltantes es porque nuestra tabla de datos tiene algunas celdas incompletas. Entonces estas técnicas permiten, dependiendo de las características de esos datos, completar esa información de alguna manera o eliminarla si es necesario. ¿Cuáles son las técnicas más usadas en el manejo de datos faltantes? Tenemos dos grupos de técnicas. La primera de ellas es la más sencilla, que se conoce como el descarte y simplemente consiste en eliminar las filas del set de datos donde al menos una celda esté incompleta, y está la imputación, que consiste en asignar o estimar el valor de ese dato faltante haciendo uso de diferentes técnicas. De estas dos técnicas hablo en detalle en un video que les dejo sugerido, que encuentran acá en el canal, que se llama precisamente cómo manejar los datos faltantes. Allá hablamos en detalle de esas dos técnicas de descarte o imputación. Muy bien, la idea en este segundo grupo de técnicas de codificación de variables categóricas es también muy sencilla. Recordemos que una variable categórica es aquella donde tenemos almacenada información que corresponde precisamente a una categoría. Por ejemplo, podemos tener en una columna nombres de ciudades o nombres de personas o rangos de edades, y esa información almacenada en dichas variables pertenece precisamente a las categorías. Y estas variables categóricas pueden ser de dos tipos: las ordinales, donde la información que está allí almacenada nos indica categorías que tienen un orden específico o una jerarquía determinada. Por ejemplo, si una columna tiene grados de formación primaria, secundaria, universitaria, maestría, doctorado, esa es una variable ordinal. Y las variables nominales son aquellas que intrínsecamente no tienen esa jerarquía allí almacenada. Por ejemplo, los nombres de ciudades o los nombres de personas o nombres de animales. Y el detalle es que estas variables categóricas usualmente están almacenadas en formato texto y por tanto tenemos que, antes de llevarlas al modelo, representarlas de alguna forma de manera numérica. Esta es la codificación de las variables categóricas. Para la codificación de variables categóricas también tenemos dos familias de técnicas que dependen precisamente de si hablamos de variables categóricas nominales o variables categóricas ordinales. En el caso de las nominales, por ejemplo, si una columna contiene nombres de ciudades, nombres de animales, nombres de personas, en ese caso podemos usar la codificación one hot o la codificación que se conoce como codificación de categorías o label encoding. Y si hablamos de variables ordinales, por ejemplo, grados de educación, primaria, secundaria, universidad, maestría, doctorado, etcétera, etcétera, ahí hablamos entonces de la técnica del label encoding, y ambas se utilizan para hacer esa conversión de variables categóricas a variables numéricas. Para ver en detalle estas dos técnicas, les sugiero el video que encuentran acá en el canal, que se llama Cómo codificar datos categóricos. En este tercer grupo de técnicas lo que buscamos es aplicar transformaciones matemáticas para lograr que la distribución de nuestros datos se asemeje a la de una curva gaussiana o una curva normal. Tengamos en cuenta que una curva gaussiana o normal es como muchas variables del mundo real están distribuidas, y muchos métodos de Machine Learning parten del hecho de que dichas variables tienen precisamente una distribución gaussiana o normal. Y lo que ocurre es que cuando adquirimos nuestros datos, pues no siempre podremos garantizar ese comportamiento o ese tipo de distribución. Entonces lo que buscan estos métodos es tomar esas distribuciones que se alejan de la forma gaussiana, aplicar algún tipo de operación matemática para transformar esos datos y garantizar esa forma gaussiana. Me pueden dejar abajo sus comentarios si les interesa que más adelante haga un video detallado hablando de este método. La idea de este cuarto conjunto de técnicas, que se conoce como la discretización de variables numéricas, es bastante sencilla. El objetivo es partir de una variable numérica y convertirla en una variable categórica. Entonces, supongamos el caso hipotético de que tenemos una variable donde estamos midiendo la edad de diferentes personas, donde tenemos una variable numérica continua. Lo que haría la discretización de esa variable numérica sería dividir esas edades en rangos. Entonces, por ejemplo, tomar de 0 a 12 años niños, de 12 a 18 años jóvenes, de 19 años hasta los 50 adultos y de los 51 años en adelante, por ejemplo, ancianos. Entonces ahí tomamos esa variable numérica y estamos definiendo unos rangos que corresponden a la nueva variable categórica. Y para esto existen diferentes técnicas, todo depende del tipo de datos que estemos procesando, pero la idea básica es que en lugar de presentar los datos numéricos en bruto, los transformamos a variables categóricas, y eso en ciertos casos podría mejorar el desempeño del modelo de Machine Learning. Así que también, si les interesa que veamos
hagamos un video detallado sobre este conjunto de técnicas, me pueden dejar abajo los comentarios. Este quinto conjunto de técnicas se enfoca en el manejo de valores extremos. Recordemos qué son los valores extremos, de los cuales ya hablamos en un video anterior. Los valores extremos son aquellos valores de la variable que se salen del rango típico de la mayor parte de los datos, es decir, valores numéricos que son o muy pequeños o extremadamente grandes. Y dependiendo del modelo que estemos construyendo, pues estos valores extremos pueden afectar de manera positiva o negativa las predicciones que haga ese modelo. Así que el manejo de valores extremos lo que busca es implementar técnicas que nos permitan bien sea eliminar o preservar esos valores extremos antes de llevarlos al modelo. Para el manejo de valores extremos tenemos 4 grandes agrupaciones de técnicas. La primera de ellas, la más sencilla de todas, es la eliminación, es decir que si en nuestro set de datos detectamos un valor extremo demasiado grande o demasiado pequeño, pues simplemente eliminamos el registro completo, la fila completa que contenga ese valor extremo. Está la técnica de recorte, que simplemente consiste en tomar ese valor extremo y llevarlo o al límite inferior o al límite superior en el que se encuentran los valores típicos de esa variable. La tercera técnica consiste en entrenar el modelo con outliers, con valores extremos, verificar su desempeño, luego eliminar esos valores extremos, entrenar el modelo nuevamente, verificar su desempeño y comparar en cuál de los dos casos se obtiene el mejor desempeño. Y la cuarta técnica es simplemente no hacer nada, porque lo que ocurre es que muchas veces los valores extremos contienen información relevante que nos puede permitir resolver ese problema de Machine Learning. Entonces, ahí la información relevante puede estar precisamente en esos valores extremos. Un caso puede ser precisamente la detección de anomalías. Una anomalía es precisamente un dato atípico. Entonces, en ese caso, nos interesa no modificar esos valores atípicos o extremos, porque allí es donde está la información que nos permite realizar esa detección. Para ver en detalle estas técnicas, les sugiero este video que se encuentra acá en el canal de cómo manejar los valores extremos. En este sexto conjunto de técnicas que hacen parte del Feature Engineering tenemos el escalamiento de los datos, y lo que ocurre es que, como lo vimos en un video anterior, los datos, cuando analizamos múltiples variables, no siempre esas variables que analizamos y que esperamos introducir al modelo están en el mismo rango de valores, y esto puede afectar el desempeño y el entrenamiento y las predicciones generadas por diferentes tipos de modelos. Así que lo que se hace en el escalamiento es, dependiendo de las características de los datos y del modelo que estemos usando, llevar esos datos numéricos, esa variable numérica, a un proceso de transformación de manera tal que a la salida tengamos un rango predefinido de valores. En el caso del escalamiento de los datos tenemos varias técnicas, pero las más usadas son, por ejemplo, la estandarización, de la cual tengo un video acá en el canal que se llama estandarización de datos, donde lo que se busca es tomar la columna o variable que queremos escalar, calcular el promedio, restarle ese promedio a cada valor de la columna y dividir el resultado entre la desviación estándar de esa columna. Eso nos arroja una variable o característica que va a tener una media o un promedio igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Otra de las técnicas más usadas es el escalamiento por mínimo y máximo, que lo que hace es, independientemente de cuáles sean los valores mínimo y máximo originales, tras ese escalamiento vamos a garantizar que el mínimo y el máximo de esa variable escalada va a estar, por ejemplo, entre 0 y 1 o entre -1 y 1. Eso se logra, por ejemplo, con el método Min-Max Scaler de la librería Scikit-Learn, y del cual tengo también un tutorial acá en el canal. Y otra de las técnicas más usadas es el escalamiento por rango intercuartiles, que es similar a la estandarización, pero en lugar de calcular la media y la desviación estándar, se calculan la mediana y el rango intercuartiles, y a cada dato lo que se hace es restarle esa mediana y dividirlo entre el rango intercuartiles para obtener, tras ese escalamiento, datos con una mediana de 0 y un rango intercuartiles igual a 1. Es una técnica que es más robusta que la estandarización y de la cual también hablo en detalle en este tutorial que les dejo acá enlazado. Y un último video que les sugiero sobre esta parte de escalamiento es este tutorial, donde vemos la importancia del escalamiento de los datos y cuándo se sugiere hacerlo. No en todos los casos, no para todos los tipos de modelos resulta adecuado escalar los datos o es necesario este escalamiento. Entonces en este video explico eso en detalle.
En este séptimo grupo tenemos lo que se conoce como la selección de características, y es que cuando vamos a entrenar un modelo, no necesariamente todas las variables que hacen parte de nuestro set de datos o todas las columnas de nuestras tablas de datos contienen información relevante. Si presentamos todas esas variables al modelo, en lugar de tener un buen desempeño, lo que podremos hacer es, entre comillas, confundir al modelo y generar peores predicciones. Así que de alguna forma tenemos que seleccionar las mejores características, las que tengan el mejor potencial, para que posteriormente puedan generar las mejores predicciones posibles, y eso en esencia es la selección de características. En el caso de esta selección de características tenemos tres familias de técnicas. La primera de ellas son los métodos de filtrado, que analizan cada variable de manera individual y sin tener en cuenta el modelo de Machine Learning para definir si va a tener un impacto o no al momento de hacer las predicciones y asignarle como un puntaje que nos permita definir si se la presentamos o no al modelo. Luego tenemos los métodos Wrapper, que analizan cada una de las características pero en conjunto con el modelo para definir cuáles de ellas son más relevantes y se pueden presentar para ese entrenamiento y luego generar predicciones. Y tenemos los métodos embebidos, donde en la misma arquitectura del modelo se tiene un elemento que permite darle como una puntuación a esas características y a su importancia tras el entrenamiento del modelo. Un ejemplo de este tipo de modelos son los modelos basados en árboles, como los árboles de regresión o los árboles de clasificación, o por ejemplo los bosques aleatorios. Para ver todo esto más en detalle les sugiero este video de selección de características que van a encontrar acá en el canal. Y el octavo y último conjunto de técnicas de Feature Engineering se conoce como la creación de características. Y estas técnicas como tal ya van a ser muy específicas y van a depender del problema que queramos resolver y un poco también de la experiencia que tengamos desarrollando modelos de Machine Learning y realizando esta ingeniería de características. Y acá la idea básica es, por ejemplo, tomar dos o más características y combinarlas en una sola de manera tal que tengan la información relevante que impacte de forma positiva las predicciones que va a generar el modelo. Así que, por ejemplo, si estamos desarrollando un modelo de Machine Learning y dos de las variables de entrada son, por ejemplo, el peso y la altura de un grupo de personas, podríamos pensar en combinar esas dos variables, peso y altura, por ejemplo, en un índice de masa corporal y verificar qué tan buenas son las predicciones que genera el modelo con esa nueva variable que creamos. Si les interesa que miremos en detalle en un próximo video en qué consiste esta creación de características, me pueden dejar abajo los comentarios. Muy bien, acabamos de ver una guía completa sobre esta fase fundamental de cualquier proyecto de Machine Learning, que es la ingeniería de características. En últimas, esta ingeniería de características es un conjunto de técnicas que buscan modificar o manipular nuestros datos de manera tal que a la salida de este proceso obtengamos los mejores datos posibles con la mejor calidad posible, de tal manera que al alimentar el modelo de Machine Learning podamos posteriormente generar las mejores predicciones posibles. Y de muchas de estas técnicas, como por ejemplo el manejo de valores extremos, el manejo de datos faltantes, la selección y el escalamiento de datos, ya hemos hablado en videos anteriores que encuentran acá en el canal y que les voy a dejar enlazados en la descripción. Y para otras técnicas que mencionamos en este video, como por ejemplo las transformaciones de distribución, la discretización de variables numéricas o la creación de nuevas características, todavía no tengo videos acá en el canal, pero si les interesa me dejan abajo sus comentarios y más adelante traeré videos sobre estos temas. Recuerden también que en la descripción del video van a encontrar el enlace de descarga de esta guía, y además si les gustó el video los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.